De manera muy particular, la sesión que hoy nos convoca tiene como objetivo conocer las buenas prácticas generadas en la economía social y solidaria y responder así a una pregunta en concreto. ¿Cómo las empresas sociales y solidarias pueden aportar a la creación de empleos dignos o decentes? Las estimaciones de la OIT muestran que en el primer mes de la crisis ya había una caída del 60% en los ingresos de los trabajadores informales en todo el mundo. Es necesario abordar las causas profundas del sistema socioeconómico, repensar nuestras formas de hacer la economía, plantear la recuperación posterior al COVID-19, cómo trabajar para una economía más centrada en las personas y también sensible al planeta. Nosotros estamos absolutamente seguros que salvar a las personas y no al mercado financiero es la opción viable para cambiar la historia, cuando menos de nuestro país, que el optar por generar mecanismos para que los más pobres, los que han sido más vulnerables, los que incluso han tenido que salir a las calles durante la pandemia porque no tienen otros medios de vida sino la de su trabajo, la de las fuerzas de sus manos, de sus mentes, para generar servicios, para generar productos, pero que incluso eso les ponen en vulnerabilidad de su salud, pues esa población es la que tiene que ser la destinataria primera de las acciones del gobierno. La primera es que la economía social y el cooperativismo nació para dar respuesta a los retos humanos y estamos en el momento de la historia de la humanidad con retos más potentes. Por eso nuestro reto interno es pasar de una economía social adaptativa y paliativa a una economía social transformadora. La fórmula para realizar todo esto y poder tener un tema que hablamos de calidad de vida y no de nivel de vida es la fórmula innovación social más innovación tecnológica más territorio, teniendo como unidad principal de actuación no el individuo, sino la comunidad. Volver a construir elementos básicos de comunidad y partiendo de un nuevo tipo de globalización, partiendo de lo que llamamos en el desarrollo local soberanías mínimas de territorio. Volver a una alianza transversal entre el productor, el trabajador y el consumidor, y quitar a esos intermediarios financieros que no aportan valor. Alrededor del 94% de los trabajadores en el mundo viven en países con algún tipo de confinamiento. Esto, por supuesto, genera impactos directos en el empleo. Uno de los elementos claves que encontramos es que cuando llega la pandemia, entonces encuentra a unos 328 millones de jóvenes alrededor del mundo que están en la economía informal. Esto claramente implica que ellos tienen una vulnerabilidad innata a su labor. Claramente no tienen acceso a la protección social, no tienen acceso directo o fácilmente a servicios de salud y en muchos casos no pueden dejar de trabajar. Así que los golpes fuertes en estos sectores claramente están afectando a las mujeres que ya naturalmente tienen una desventaja en el mercado de trabajo. Primero, me gustaría decirles que la pandemia, como estamos viendo, ha acelerado un cuadro estructural de crisis del modelo de desarrollo, del modelo de desarrollo que estamos viviendo. Entonces, ahora esperamos, desafortunadamente, que se aumenten las mazelas socioeconómicas de este sistema con la pandemia del COVID-19. Es decir, porque vivimos una paradoja en el momento. Por un lado, tenemos un avanzo econômico, avanço da tecnologia, avanço de los sistemas produtivos muy intensos, pero por otro lado aún tenemos un cuadro de desigualdad, de concentración de la renta, de la riqueza, y aún no hemos podido resolver los problemas esenciales de la vida, como acceso a la habitación, como acceso a la educación, a la salud para todos. Por ejemplo, en Brasil, 81% de la fuerza de trabajo brasileña formal experimenta algún tipo de vulnerabilidad en virtud de la pandemia. A despecho de la heterogeneidad de la economía social y solidaria en términos de conceptos, definiciones, en su esencia hay elementos constitutivos que son importantes y que pueden seguir como una hoja de ruta
para que podamos pensar la creación de empleo digno. La economía social y solidaria posibilita el fortalecimiento de la inclusión laboral y también nos permite dignificar el trabajo. Pues el gran reto es convertir a la economía social y solidaria como la mejor alternativa para desarrollar nuestro proceso de generar un empleo digno. Y es que las cooperativas se han convertido, digamos, en esa fuente de empleo digno, de empleo suficiente, donde las condiciones son más favorables. Y en ese proceso, pues venimos actuando como personas, con la protección de los derechos de las personas y en todo el proceso de la gestión democrática de las empresas sociales, donde priorizamos el desarrollo humano, donde buscamos la justicia social en el lugar de trabajo. La economía social no se trata de una economía asistencialista que se basa porque nuestra economía se basa en un esfuerzo propio y que ayuda, digamos, a que toda la comunidad realmente tenga una participación equitativa en la empresa. Construir otra forma de construir la ciudad. Por tanto, tiene que haber una revolución y una cooperativización, lo que nosotros llamamos hábitats cooperativos, porque en el urbanismo, en la especulación urbanística está gran parte de la calidad de vida de la gente, pero también gran parte de los problemas de corrupción. Hay que convertir los sitios en lugares con un urbanismo adaptativo, participativo y humano. El segundo concepto es la exigencia de una modernización y eficacia de la administración pública a partir de la herramienta más poderosa de generación de empleo y de fomento de la economía social que tienen las administraciones públicas, que es la compra pública ética, verde y sostenible. El primer bloque tiene que ver con lo que denominamos hábitats cooperativos, la cooperativización comunitaria del hábitat. Y por tanto ahí está toda la revolución de los cohousing, tanto senior para la gestión de la soledad y el envejecimiento, como los cohousing intergeneracionales, la revolución de los co-living, sitios donde trabajo y vivo y mezclo actividades, la revolución de la cooperativización de los coworking, sitios de trabajo y ecosistemas de trabajo, y después otra de las grandes revoluciones a partir de las energías renovables es las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas como elementos solidarios para que no haya pobreza energética, como elementos de comunidad inteligente. Otro tema tiene que ser la revolución de la economía de los cuidados en la ciudad, que la estamos instrumentalizando a través de la revolución del cooperativismo de plataforma, el cooperativismo paraguas. Lo que la oficina propone es encontrar o fortalecer las políticas fiscales contracíclicas. Esto quiere decir que a pesar de que el espacio fiscal es muy limitado ahora para afrontar la crisis, ya que se ha gastado dinero en la crisis sanitaria, etcétera, es importante que las inversiones y el uso de los gastos públicos o del presupuesto público también tenga un enfoque en los jóvenes. También hemos hablado de la economía digital y cómo muchos jóvenes son lo que llamamos nativos digitales, porque tienen una mayor accesibilidad, tienen un mayor desarrollo de sus habilidades digitales, etc. Entonces, encontrar estos sectores nicho donde los jóvenes, donde puede haber una promoción, una absorción de esta cantidad de jóvenes. Y cuando hablamos también de buscar soluciones mediante el diálogo social, vemos cómo las cooperativas y en general la economía social tiene un papel fundamental en amplificar las voces de los trabajadores jóvenes, y bueno, hablo de los jóvenes, pero esto aplica a trabajadores de otras edades, que especialmente están en áreas rurales o jóvenes en situación de discapacidad o diferentes grupos indígenas, por ejemplo, cuyas voces no son necesariamente escuchadas. Desde el punto de vista de experiencias, desde el punto de vista de buenas prácticas, yo podría aquí dividir en buenas prácticas globales, nacionales y locales. También desde el punto de vista global, como buenas prácticas, yo llamaría la atención para el tema de la necesidad de fortalecimiento de lo que llamamos el ecosistema emprendedor para la economía social y solidaria.
es decir, articular y fortalecer las relaciones, las conexiones entre la universidad, entre los sectores públicos y privados, entre las entidades de la economía social y solidaria, los sindicatos y los agentes de la sociedad civil. Tenemos en Brasil muchas experiencias, pero llamaría la atención a la experiencia de la ciudad de Maricá, en el Río de Janeiro, que tiene una experiencia muy interesante que involucra el sector público, el sector privado y también las personas que hacen parte de las monedas sociales virtuales, lo que es muy, muy interesante. Por fin, la economía también social y solidaria, a partir de una fuerte presencia de las mujeres, puede trabajar muy bien el tema de puestos de liderazgo, de autoestima, de empoderamiento, etc. De cómo generar nuevas dinámicas del empleo, debemos de tener tres premisas fundamentales. La primera es que el empleo, hay una transformación del trabajo, de las maneras del trabajo y del proceso educativo que requieren hoy los seres humanos para el trabajo. Además de ese proceso en la transformación del trabajo, que es el tema de la educación, es el tema de la remuneración y de las nuevas relaciones laborales o relaciones que debemos tener entre el medio económico que produce el empleo o el nuevo empleo, la remuneración que daremos a ese empleo y esas nuevas condiciones que tenemos que desarrollar. Estas cooperativas sociales que se han dedicado a remunerar y a visibilizar muchos de los trabajos que antes se entendían como no remunerados y que tienen como finalidad el cuidado del ser humano, el cuidado del otro, es una de las nuevas maneras de hacer cooperativismo y de hacer economía social, y remunerar ese trabajo que había sido invisibilizado, mayormente elaborado en muchos casos por mujeres. Es necesario, a través de la economía social, encadenar toda esa red que implica desde el dueño de la tierra y los mecanismos de producción hasta el consumidor final, porque solo así vamos a acabar con la cadena de especulación que se da en los valores o en los precios de nuestros productos. Quiero decir, no solo nos enfocamos en el trabajo digno, también en el empleo productivo, pero el énfasis en el trabajo digno o trabajo decente es porque vemos que es lo que permite la sostenibilidad en la calidad de los empleos. Lo que significa poner la economía social y solidaria como una herramienta para el reencantamiento de la vida. Necesitamos unir la economía con la vida y con la sociedad. Esta crisis que ha generado todo el tema de la pandemia es tal vez nuestra gran oportunidad para mostrar y demostrar que la economía social y cooperativa permite al ser humano realmente ser el centro de todas las comunidades. Porque en el fondo lo que pensaba con todas las intervenciones, y de nuevo agradezco a todos los que han participado, es el gran reto que tenemos los gobiernos, no de financiar a la economía social, que eso es muy importante, pero más bien acercar o ser al menos los provocadores de esos andamios que hagan que las experiencias de economía social estén disponibles, estén cercanas a la gente, especialmente a los jóvenes y las mujeres, para que, como bien dice David, por ejemplaridad podamos ir cambiando este relato. A mí me pareció interesante recuperar un par de frases que se habló en diferentes ocasiones. Primero, que esta crisis desafortunadamente está intensificando las desigualdades, ¿no? A principios, cuando apareció el COVID, alguien dijo, o muchos dijeron, eso va a ser un disruptivo total, ¿no? Desafortunadamente, ni todo es disruptivo, ¿no? Hay cosas que se está profundizando y acelerando, ¿no? En su profundización. La recomendación 205 de la OIT es una recomendación reciente del año 2017. Ella habla sobre la transición, el trabajo decente en situaciones de restablecimiento de paz, de resiliencia.
estamos en una situación que es semejante, ¿no? Es un desastre global que ocurre en ese momento. Entonces, digamos, el rol del trabajo decente, de la protección social, de las múltiples formas por las que se puede llegar al trabajo decente y la economía social y solidaria es una de las formas importantes, ¿no? Como bien lo han dicho y suena muy reiterativo, pero es la idea general que surgió en este webinar, pues poner en el centro al ser humano, generar economías sustentables, generar y promover mucho también el empleo verde y, por supuesto, pensar de manera más general en ahora sí transitar hacia un empleo decente. Mencionaron también la recomendación 204, esa transición de la economía informal a la economía formal. Es un gran reto que tenemos en México. Aquí tenemos 53% de los ocupados tienen un empleo informal, entonces es un gran reto para todo el país, para México y también en general para la región de América Latina. Pues muchísimas gracias a los que han compartido desde tantos sitios y seguimos, eso tiene que suceder con esto, no hacer un goteo, sino que tenemos que inundar el mundo de estas nuevas posibilidades. Muchísimas gracias a todos.